There you go. Just wait a minute or so everybody can join now. Traten de habilitar todas sus cámaras. I'm asking them to turn on their cameras so they can see you and you can see them as well, Peter. So there it is, Peter O'Sullivan. Hola Rafael, Sergio, Pablo, Milagro, Francisco. Poli está por ahí también. Bien. Hey Dan, how are you? Colleagues from Brazil, Argentina. I'm going to admit everyone here also. And I'm just waiting for my wife to join Peter. Just give me a second, please. I'm just waiting for my dog to join. Excellent. It's pretty early over there. Do you 8 a.m. 8 a.m. Do you usually wake up this time? Are you going to the clinic or About something? 6 o'clock. About 6 o'clock. Okay. Yeah. Let's see. Estoy esperando un segundito que aparezcan más colegas. How's your Spanish? So you were in Chile for 6 weeks. Did you learn a little bit? That was a long time ago. Un poco. Let's see. Abner, ¿cómo estás? Desde Puerto Montt, desde todas partes de Chile, por lo que veo. From different cities from Chile. Excellent. Traten de aguantarse con preguntas o inquietudes porque esto va a ser básicamente una especie de entrevista, colegas, así que como son muchos participantes, no tengo el tiempo de estar leyendo todo lo que se mueve el chat al mismo tiempo que voy a estar traduciendo a Peter, ¿ya? Pero vamos a ver, estoy esperando un segundo nomás de que se unan las personas que faltan. Estamos cerca de ser cierre. Y se cierra el boliche. El late ya está en su cúspide ya, después de esto no hay más. After this, we don't have anybody else to interview, I think. I can die. Don't do that. A lot of these guys also understand English, so you can talk to them as well. And I'm going to translate everything. But we still have a few people entering the room. Let's see. Okay, I think we're almost done, Peter. Estamos casi listos ya. La mayoría de personas está admitida. Solo estoy esperando un segundo que aparezca mi esposa que está terminando una clase para que no se pierda ningún minuto. I'm recording this, Peter. Is that okay with you? Excellent. No problem. Thank you. Voy a grabar esto para que después lo pueda compartir, así que traten de asomarse por ahí en la cámara si es que la tienen habilitada. Y let's see, I'm going to change to the speaker view. And we'll just get started then. First of all, thanks for being here, Peter. It's amazing. Everyone here appreciates this as well as I do. And I really hope first to get to know you better and to talk about pain and people in pain and your research. So if you want, you can talk a little bit about yourself and tell us about your journey as a physio and your research and everything you want. And I'm going to translate as well what I did now so everybody can understand. Primero le estoy dando la bienvenida a Peter, obviamente, para que primero sepa que todos aquí estamos muy agradecidos de contar con su presencia y nos gustaría mucho escuchar de todo lo que nos quiera contar, pensando en la investigación, en todo lo que obviamente ha publicado, pero no solo eso, sino que también en su camino como kinesiólogo y en la jornada que ha significado meterse en las ciencias del dolor y ayudar a personas con dolor. So, there you go. The mic is all yours, Peter. Okay. Hi, everybody. Buenos Hola a días. todos. Buenos días. Allá son las 8 de la mañana. I grew up in New Zealand and did my basic training there as a physiotherapist. Yo nací en Nueva Zelanda y hice mi entrenamiento básico primero ahí como kinesiólogo. And my understanding of pain, this was in many years ago, so in the mid-80s. Así que esto en realidad fue cerca de por ahí, por alrededor de los 80s. So my understanding of pain was influenced by a number of
different people, like the McKenzie approach. So it was very structural and biomechanical in terms of the way we understood pain. Así que en esos años mi formación estuvo muy influenciada por algunos abordajes que hoy día sabemos que son más estructurales, como por ejemplo el abordaje de McKenzie, así que en ese entonces no entendía mucho de dolor. Once I graduated, I did a lot of courses in manual therapy, learning to manipulate, mobilize, soft tissue, lots of treatments to treat signs and symptoms. Así que bueno, en ese entonces aprendí muchas intervenciones, muchas formas de manipular los tejidos también y muchas maneras de tratar en el fondo los signos y síntomas. And I found this very frustrating because I felt like I was treating symptoms without understanding and treating the cause of the problem. Esto me pareció muy frustrante porque sentía que estaba tratando simplemente el dolor y no necesariamente o no realmente la causa del problema. I also realized that a lot of the things that I was teaching didn't have good evidence behind them. A También lot me of di things I was cuenta, doing didn't have good evidence. también me di cuenta de que muchas de las cosas que estaba haciendo, muchas de las cosas que estaba incluso enseñando, no tenían mucha evidencia detrás. So I ended up going to Australia, which is where I am now, and doing postgraduate training in manual therapy. Así que ahora en Australia, donde estoy ahora, de alguna forma me formé ahora en una especie de formación de posgraduado en terapia manual. And then when I graduated from that, I worked in 2 different clinical settings. Y en ese entonces también trabajé en 2 lugares clínicos distintos. I worked in a private clinic where we saw many people who had, you know, aches and pains and stiffness, where manual therapy looked like it was effective. Trabajé en 2 lugares distintos. Uno de ellos era donde la persona tenía muchas veces algunos tipos distintos de dolor y algunas características de molestias que mejoraban la mayoría con algunas intervenciones de terapia manual. Podía ser eso exitoso. Although for many of these people, we would treat them and they would come back with the same problem. Pero también muchas de estas personas los tratábamos nosotros y después volvían con el mismo problema. I also worked in a pain clinic with people who are highly disabled, where my manual therapy skills were absolutely useless. También trabajé en otra clínica donde tenía que tratar a otras personas que estaban altamente discapacitadas y mis técnicas con las manos y terapia manual eran realmente inútiles. Some of these people were highly distressed, very disabled. They were so sensitized to touch them would make them worse. Muchas de estas personas estaban cursando con un gran grado de distrés o angustia, estaban muy sensibles e incluso sensibles a poder tocarlos o tocarlos hacía que se sientan peor. So that sent me, I'd made a decision, either I was going to drop out of the profession or go into research, which is what I ended up doing. Así que esto me llevó a tomar una decisión. Un camino era dejar la profesión y cortar eso, y lo otro era meterme en la investigación, que fue finalmente lo que terminé haciendo. And so in the last 20 or 25 years, I've basically I've had 2 parts in my world. Half of my week is working with patients with pain, and half of the week is doing research and a little bit of education. Así que por los últimos 25 años, básicamente mis jornadas se han dividido en 2 partes. Trabajo la mitad de la semana tratando a personas y a pacientes con dolor, y la otra mitad de la semana me dedico a la investigación y también a la educación. So across this time, a lot of our research has completely challenged many of the beliefs that are held about pain. Así que bueno, mucha de esta investigación ha ido desafiando y ha visto un desafío importante en todas nuestras creencias que solíamos tener de dolor. So we've spent a lot of time researching back pain because it is the leading cause of disability in the world. Hemos destinado mucho tiempo a investigar el dolor lumbar porque es la causa primaria de discapacidad en el mundo. And so, you know, we've explored common beliefs around back pain, around posture, movement, muscle balance, the role of structure, biomechanics around pain.
Así que hemos destinado tiempo a investigar el rol que tienen las creencias de las personas alrededor de, por ejemplo, la biomecánica, la postura, la estructura y cómo todo esto influencia o se puede considerar alrededor del dolor, cómo esto está relacionado a eso. And what it's made us realize is that pain is very, very rarely predicted by biomechanical factors. Y lo que es sorprendente es que el dolor rara vez está de alguna forma predecido por factores que sean considerados biomecánicos. It's more predicted by things that influence the health and sensitivity of the tissue of the spine. Es mucho más predecido por, de alguna forma, las cosas que influyen en la salud y la sensibilidad de los tejidos que están alrededor de la columna. So these are things like someone's general health, their sleep, their level of fatigue, their activity levels, their body weight, lifestyle, emotional, mental health factors. Así que estas cosas que muchas veces influencian la sensibilidad que tienen las personas y la presencia de predecir en el fondo, por ejemplo, un episodio de dolor, son factores que se relacionan más al estilo de vida, que se relacionan a los hábitos, al movimiento, en el fondo a los hábitos de hacer ejercicio, al sobrepeso, a las otras comorbilidades. So if I ask you guys here, how many of you have had back pain? Así que si les preguntara aquí a ustedes, así como para alzar la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido dolor lumbar? And if I ask you, how many was it caused by some traumatic injury? Y si les preguntara ahora, ¿cuántos de esos dolores de espalda que han tenido fue causado por una lesión traumática? Que levanten la mano. It seems that nobody. One. Exactly. Yeah, I've had different kinds of back pain. I've had a fractured spine, but I've had back pain related to other things as well. So it can be caused by injury in some situations. Yo he tenido dolor de espalda de diferentes características y tuve alguna vez uno que estaba relacionado a una fractura, pero también puede estar relacionado a otras cosas. Así que bueno, sí, efectivamente puede haber una relación con los tejidos o con la estructura. But our epidemiological research has shown that back pain emerges when a human being is stressed and tired and fatigued and run down and not exercising, that it's these broad health factors that are predictive. Pero epidemiológicamente hablando, los factores que sí predicen un problema de dolor lumbar están mucho más relacionados, por ejemplo, a la fatiga, a la higiene del sueño, al cómo se siente una persona en su vida, que eso resulta ser más predictivo en el fondo, epidemiológicamente hablando. So if I ask you, how many of you have had back pain related to some of those factors? Así que si les preguntara ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido dolor de espalda relacionado a alguno de esos factores? I thought so. Así lo pensé. So if you think about how we treat back pain, do we treat back pain like it's linked to the health and sensitivity of the spine, or do we treat it like it's some kind of biomechanical or structural problem? Entonces, si están pensando ahora cómo tratan los problemas de espalda, ¿lo tratan pensando en que muchas cosas afectan la sensibilidad de la columna o lo tratan como si fuera un problema biomecánico? Because if we ask the population or ask clinicians what they know about back pain, they say back pain's linked to poor posture or structural damage or injury. Si le preguntan a los clínicos por qué a la gente le duele la espalda, muchas veces las personas responderían que se debe a la mala postura, a problemas relacionados a la biomecánica o alguna lesión o daño. And so we start teaching people to protect their vulnerable spine, holding posture, bracing the core, protecting it, avoiding activity if it hurts. Así que lo que hacemos es enseñar a la gente a proteger su espalda, a hacer ejercicios que involucren el hacer brace o proteger a través del core y la contracción y movimientos limitados para poder protegerse a sí mismos. Which is the worst thing you can do for a stressed or tired human being. Que es lo peor que puedes hacer por un ser humano que está cansado y estresado. So often what we do is we create a bigger problem for people with back pain by giving the wrong advice and the wrong explanation for pain. Así que lo que se suele hacer, lamentablemente, como clínicos, es darles el mensaje equivocado. Y es lo peor que podemos hacer por estas personas, entregarle un mal consejo a la persona que tiene dolor. So we start telling people with back pain to hold their posture, brace their core,
avoid bending when they lift, crazy stuff. Así que empezamos a decirle algunas cosas medias locas a la gente, como por ejemplo, sostén y preocúpate de tu postura, mantén el brace en todo momento, no te agaches a recoger y levantar cosas, ese tipo de cosas. So our way of treating back pain where we are now in clinical practice is a completely different way of understanding pain and managing it. El lugar en el que estamos hoy en día en la práctica clínica es un lugar distinto al que solíamos estar. En el fondo ahora es un lugar diferente a como lo solíamos hacer pensando en lo que se ha aprendido de dolor. And so our focus is empowering people with understanding and then giving them strategies to build confidence back in their body to engage in a different way with their health. Así que de alguna forma ahora lo que tratamos de hacer con las personas es darles de alguna manera educación para que entiendan lo que les está pasando y también para que este entendimiento influya en cómo pueden volver a confiar en su propia salud y en el problema que tienen actualmente para poder confiar en su cuerpo. So we see the role of effective physical therapy being understanding the factors that might relate to someone's pain. Así que un rol importante del fisioterapeuta es tratar de entender cuáles son esos factores que están relacionados al dolor que tiene una persona cuando tiene dolor de espalda. Building confidence for people in their body. El construir confianza en las personas y confianza en sus propios cuerpos. To feel safe to move and bend and load their spines in a normal way. Y el volver a educarlos respecto a que se pueden mover, agachar, girar y torcer con la espalda de una manera normal. And this can be difficult because a lot of people with back pain are frightened. Esto puede ser difícil porque muchas personas con dolor de espalda tienen miedo. And a lot of healthcare practitioners are also frightened. Y hay muchas personas también que buscan proteger más a la gente que también están asustados. And so you have to have a clear understanding of the nature of the pain to understand that even if it's painful, movement will not, in the most cases, will not do you damage. Y por eso tenemos que tener un entendimiento suficiente para comprender que incluso en presencia de dolor, el movimiento en la mayoría de las circunstancias no te va a causar un daño. So I realize I've kind of gone from your original question and turned it into something else, but that's been part of my journey. It's excellent, Peter. It doesn't matter. It's okay. Thanks for sharing all that. Está dándose cuenta que se anduvo disparando un poco con la respuesta de contarnos un poco de su jornada y el camino que ha manejado, por el que ha viajado como fisioterapeuta, pero yo le doy las gracias de que se inspire y nos regale todo eso, así que está perfecto. It's amazing to hear you, Peter. So tell me. Yeah, so I was going to say, so if I had been treating someone with back pain 30 years ago, I would have explained to them about the disc, about the risk of repeated bending, of the risk of poor posture, of those kinds of things. Así que si tuviese que pensar en cómo habría tratado a una persona con dolor de espalda 30 años atrás, sí, habría pensado en el riesgo de hacer cosas, en el riesgo de moverse, en lo arriesgado que es tener una mala postura, en ese tipo de cosas. Now I explore a person's whole health and give them confidence to engage in a variety of movements and activities and engaging with their health. Completely different message. Ahora trato de explorar mucho más la condición de salud de una persona con un mensaje totalmente distinto, tratar de ver cómo los otros factores relacionados a su condición de salud influyen en lo que les está pasando. I think my earlier years I would have created fear for people, and now I try to make people fearless. Yo podría pensar que en mis primeros años de trabajo entonces podría estar creando miedo en las personas y ahora lo que trato de hacer es exactamente lo contrario, trato de que no le teman a nada. I would have spent more time talking to people and less time listening to people. Trataría de destinar mucho más tiempo a conversar con las personas and less time talking. Listening. I would have spent more time talking and less time listening in the early years. Okay, in the early years. En esos años yo habría destinado mucho más tiempo a hablar y mucho menos tiempo a escuchar en esos años. Now I spend more time listening. Y ahora gasto mucho más tiempo en escuchar a la gente. Excellent.
I had a course this weekend with Jeremy Lewis, and he was talking about pretty similar idea. I know that you two are friends. And I remember that he did and mentioned a few examples. For example, when a patient has diabetes, and the general practitioner should give advice and education and maybe some health style advice or monitor lifestyle factors, and not offer a cure. And in the problems related to musculoskeletal pain, we should respect the same idea. But here is pretty different. I'm going to translate that as well, Peter. Estoy comentando que en el curso que tuvimos con Jeremy Lewis algunos el fin de semana, justamente él también se refirió a esto, que ya viene en los países desarrollados desde hace rato, pero que incluso una persona que tiene una problemática persistente o crónica, como por ejemplo la diabetes, los médicos y los tratantes deberían enfocarse en modificación del estilo de vida, en algún cambio de hábito, en bajar de peso, en hacer ejercicio, y no necesariamente en ofrecer una cura. Entonces tenemos que tratar de enfrentar el problema de dolor musculoesquelético de una manera similar. Jeremy is also amazing. That course went very well. So now I'm going to ask a few questions because a lot of us have read your papers, I think most of them. And in relation, for example, to the concept of cognitive functional therapy, what are you saying is the main difference with cognitive behavioral therapy? Oh, good question. So cognitive behavioral therapy has come out of psychology, and it is predominantly a talking approach to management. La pregunta que le estoy haciendo ahora está relacionada al paper del 2018 de terapia cognitiva funcional, y le quiero preguntar para que pueda esclarecer un poquitito la idea de cuál es la gran diferencia que tiene la terapia cognitiva funcional de la terapia cognitiva conductual. Y la respuesta que me está dando es que el abordaje de terapia cognitiva conductual está enfocado mucho más en un abordaje de conversación. So cognitive functional therapy is embedded within physical therapy practice, and it takes elements of CBT, but it is much more around the doing therapy. Y la idea de la terapia cognitiva funcional también toma muchos elementos prestados, por así decirlo, de la terapia cognitiva conductual, pero está enfocado mucho más en la parte de hacer algo, de la función. So for example, we embody our pain. It's not just in our head, we embody it. Por ejemplo, pensando en, could you please repeat that last sentence? We embody our pain. It is in our, we embody it. So our thoughts and our emotions around our pain are held within our body. De alguna manera lo que hacemos nosotros como seres humanos es digerir o hacernos parte de nuestro propio dolor, como que somos o manifestamos nuestro dolor cuando tenemos algún tipo de síntoma. So for example, for people who in this group have had back pain, if you think about your experience, por ejemplo, en las personas que han tenido de este grupo dolor de espalda, si piensan ustedes en su experiencia, if you think about what you felt in your body, si piensan en lo que sentiste en tu cuerpo, how it influenced you, el cómo te ha influenciado esto a ti, your thoughts around your pain, what is the meaning of it? los pensamientos alrededor de tu dolor, ¿cuál era el significado que tenía para ti? What were your actions? Did you protect your back? Did you tense your back? Did you avoid movement? ¿Cuáles fueron tus acciones? ¿Qué hiciste? ¿Protegiste tu columna? ¿Evitaste movimientos? Did you engage in physical activity? Did you go to work? ¿De alguna forma te comprometiste a meterte a hacer actividad física? ¿Fuiste a trabajar? And how did your body respond to that? ¿Y cómo tu cuerpo respondió a eso? Were you more vigilant with your posture? Were you more careful when you bent? Did you keep your back more upright when you lifted? ¿Tuviste más conciencia con tu postura? ¿Tuviste más cuidado al moverte? ¿Tuviste alguna otra diferencia al moverte o al relajar, al levantar algo, un peso? So all of those factors influence your emotional response to your pain. Así que todos esos factores van a influenciar tu respuesta emocional cuando tienes dolor. So when pain is severe, unpredictable, and uncontrollable, it becomes fearful. Así que cuando el dolor es severo, es impredecible y es incontrolable, se vuelve temeroso.
And so when we look at someone with pain and we explore their beliefs and their actions, their behaviors, the way they use their body, the way they engage their body in the world, this is about an embodied experience. Así que cuando tratamos de investigar un poco más en las personas, cuáles son sus creencias, cuáles son las acciones, cuáles son las cosas que han decidido hacer, muchas veces se trata de descubrir cómo es esta experiencia que está ya inserta en esas personas. So within cognitive functional therapy, we examine the things that a person says they avoid, they fear, or that hurt them. Así que cuando hacemos CFT, tratamos de evaluar las cosas que están evitando esas personas, a las que les tienen miedo, por ejemplo, también, o de alguna forma no están haciendo. So an example of this very commonly in back pain is something like bending or lifting. Así que un ejemplo muy común de esto, en el caso del dolor de espalda, podría ser el agacharse o el levantar algo. We know that bending and lifting, and particularly bending with a round back, is one of the most feared activities for someone with back pain. Y sabemos que el agacharse, y particularmente con la espalda redondeada, como flexión pura de columna, es una de las actividades a las que más les tienen miedo las personas con dolor de espalda. And when someone fears something, they guard it, they protect it. Y cuando alguien tiene miedo a hacer algo, ellos se ponen en guardia, tratan de protegerse. And so you see within the body these protective mechanisms where the back muscles and the abdominal wall muscles co-contract to stiffen and guard or protect a painful region. Así que en esos casos puedes ver muchas veces a las personas que están en guardia, que tienen una respuesta de hiperactividad de algunos músculos que forman la pared abdominal, que están ahí tratando de ayudar o proteger. And we describe this about a bit like clenching the fist around a painful wrist. Así que a veces podemos describir esto como el cerrar el puño en la muñeca de esta manera. So within a cognitive functional therapy approach, we explore the person's beliefs, emotions, and behaviors directly within their body. Así que cuando una persona en CFT lo que hacemos es tratar de evaluar las creencias, el comportamiento y en el fondo cómo esto está en el contexto de la persona, entendiendo que está como personificado el síntoma, es algo propio. We screen for specific pathology, Primero make sure that you don't have a fracture or some major pathology that's driving the pain. Primero tratamos de hacer un escaneo de patologías serias, o sea, asegurarnos de que no tiene el paciente una fractura o algún tipo de patología más grave que pudiera estar dirigiendo el síntoma. And then we take them through a process of teaching them to feel safe in the body. Y después los llevamos por un proceso que de alguna manera busca enseñarles a sentirse seguros con su propio cuerpo. So we use what we call behavioral experiments to teach them. Así que para eso usamos de alguna forma comportamientos o experimentos de comportamiento para poder enseñarles. So an example of this might be someone who is fearful or painful to bend. Así que un ejemplo de esto podría ser una persona que tiene miedo o que de alguna forma está asustado con respecto a agacharse. So the first thing we would do to them is to explain to them that we want to do an experiment with them. Así que lo primero que tenemos que hacer es de alguna forma decirles también que queremos hacer de alguna forma un experimento con ellos, que experimenten algo distinto. We would teach them first to relax their body. Les podemos pedir primero que relajen su cuerpo. So if you understand something like fear or distress, that is activated the sympathetic nervous system. Así que si entiendes algo que puede ser relacionado al miedo o a la angustia, es algo que activa generalmente el sistema nervioso simpático. So often with that, you'll see the body tenses up, the person becomes distressed, and you'll see they start breathing in a more of a rapid apical breathing pattern. Así que en esos casos muchas veces puedes ver que la persona cuando le quieres pedir que se mueva, se están colocando como en guardia, aceleran la respiración o tienen un patrón respiratorio distinto. So we give them strategies to relax their posture, relax their abdominal wall, breathe into their belly, calm themselves down, get out of that sympathetic nervous system activation. Tratamos de sacarlos de alguna manera de esa hiperactividad del sistema nervioso simpático, buscando una manera de calmarlos, llevándolos a respirar con el diafragma y buscando que se puedan relajar. So we're trying to break those protective reflexes and then gradually build movement and trust back into the body.
Entonces tratamos de hacer como una partición de todos estos problemas que tiene la persona para poder volver a construir la confianza en sus propios cuerpos. So for example, I've got a lady I saw yesterday who has not bent over to touch the floor for years. Así que para poner un ejemplo más concreto, les puedo contar de una señora a la que atendí ayer que no se ha agachado a tocar el piso por años. She's fearful and distressed, and she's not working, and she doesn't live. She's Tiene not miedo, living. tiene miedo, está angustiada, no está trabajando y no está viviendo su vida. So over a period of sessions, we've got her to a point where she can now bend her back without fear and guarding. Así que después de un periodo de sesiones hemos llegado a un punto donde ella se puede agachar sin miedo y sin esa sobreprotección o ponerse en guardia. And that journey takes a lot of trust from the practitioner. It takes a lot of trust. Ese camino toma mucha confianza con el terapeuta. But taking her through that journey, she now realizes that it's not her fear of movement is the driver of her pain and disability. Pero llevándola para caminar por ese camino le ha permitido a esa señora darse cuenta que el miedo al movimiento es lo que ha hecho que se pueda discapacitar aún más. And as her body relaxes and she builds confidence, her fear reduces and her capacity to do things in her life improves. En la medida en que ella se relaja y el cuerpo de alguna forma cede, se puede mover más y su capacidad de hacer cosas y de retomar su vida mejora. And the evidence tells us that it's only in doing the thing you fear that you build safety in the body. Y la evidencia nos dice que solo haciendo las cosas a las que le temes, construyes seguridad en el cuerpo. You cannot talk someone into becoming fearless. No puedes convencer a alguien de que no tenga miedo así nomás. And that's why CBT often doesn't work for these people, because it's about the talking, not the engagement in the body. Y es por eso que a veces la CBT no funciona en estas personas, porque se trata mucho de hablar y no de hacer. That's a long answer to your question. But it's excellent because my second point was if you could give us some examples of guided behavioral experiments, but you already talked about that, so excellent. Yeah, it's pivotal, and the research we're seeing now shows us that it is the behavioral learning that is the key. That looks like the key for these people to change. It's not the talking. You can talk to someone and it changes nothing for a lot of people. Y la investigación, lo más interesante que tiene todo esto es que la parte del aprendizaje experiencial es lo que logra generar la modificación en la persona. Tú puedes ser muy bueno para hablar y hacer todo tu trabajo hablando, pero eso no va a cambiar nada en la persona si no lo está experimentando. And I think it reflects what's happening within the nervous system, is that if you look at where the evidence is now around pain persistence, then a lot of the pathways that are involved are within the amygdala. That's the emotional brain. Y si está fijando en lo que dice hoy día la investigación relacionada al dolor, muchos de los problemas que ocurren en el sistema nervioso están relacionados a la amígdala, que es donde está la emoción en el sistema nervioso central. You can't just talk, the cognitions are in the frontal. Las cogniciones están en el frente, en el lóbulo frontal. So you try to talk to a distressed human being and they can't hear you. Así que tratas de hablar a una persona que está angustiada y no te va a poder escuchar. It's only when they can relax and build calm and confidence in their body they can start to think. Es solo cuando se pueden comenzar a relajar y empezar a construir confianza en sus propios cuerpos, cuando pueden empezar a pensar con más claridad. And I think one of the things that's happened within physical therapy, we've kind of gone from going hands-on treatment to thinking we have to just talk at people. And I think we've missed a fundamental gap. Y bueno, es una de esas cosas que hemos conversado últimamente cuando estamos pensando en que hay un abordaje hands-on o otro abordaje en el que tenemos que hablar mucho con la gente y quizás tenemos un vacío entre medio que no estamos llenando, que es fundamental. The research that's coming through around education of patients show it doesn't have a lot of effect.
La evidencia que está hablando justamente relacionada a la educación demuestra que no tiene mucho efecto. It's got to be embedded with their lived experience. Tiene que estar incorporada en su experiencia vivida. So there must So we feel be another piece of the puzzle to make sense for the patient. it's a key piece of the puzzle. So we would say that you shouldn't educate someone until you've given them an experience. El mensaje detrás de esto es que en el fondo esto puede ser una pieza más del puzzle como el mensaje educativo, a eso iba mi comentario también, pero no basta con educarlo si no le has dado un experimento que de alguna manera le permita experimentar algo a la persona. So we educate someone at the very end of a session once we've taken them through a process of educating them within their body, their own experience. Así que la idea sería cerrar la sesión haciendo algunos mensajes educativos cuando lo hemos llevado por un proceso de experimentos en los que pueden aprender con sus propios cuerpos. And the other thing that's critical with this is that it means you don't get that resistance with your patient. Y lo que es más crítico con esto es que no vas a obtener una resistencia con tu paciente. So you can ask them, how does it feel for you when you relax and breathe to bend now? Así que How does it feel? les puedes preguntar directamente, ¿cómo te sientes ahora si te pido que te relajes, que respires y que te trates de agachar ahora? ¿Cómo te sientes? And if they say it feels better, you can then ask them, what does that tell you about your pain? Y si te dicen que se sienten mejor con ese pequeño experimento y te dicen en el fondo, me siento mejor, tú le puedes preguntar, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso de tu síntoma? So they might say to you, it tells me that I've been protecting my body too much. Y los pacientes le pueden responder, bueno, me dice en realidad que he estado protegiendo demasiado mi cuerpo. And you might say to them, so why have you been doing that? Y entonces tú les podrías preguntar, ¿y por qué has estado haciendo eso entonces? And they might say, because I thought I should. It might be because I was frightened. It might be because I didn't realize I was doing it. Algunas personas les pueden decir que pensaron que tenían que hacerlo, otras personas les pueden decir que estaban asustados, que no se dieron cuenta que lo estaban haciendo. So through the patient's experience, it brings a new insight. Así que en el fondo, a través de esta experiencia que tiene el paciente, le da una nueva inspiración, una nueva información al sistema nervioso. That insight is in terms of the things that's driving their pain, but also the way in which they use their body. Eso de alguna forma les da esta forma diferente de enfrentar lo que está pasando con el síntoma, pero también una forma diferente de percibir lo que pasa con sus propios cuerpos. And so they can start to reframe their understanding of their pain within their own experience. Así que de alguna forma eso les permite empezar a entender un poco más del dolor en sus propias experiencias. So that would be the summary of make sense of pain, maybe. Yep, exactly. So when we say making sense of pain, we take the person's own story, their own experiences, the things that they have discovered in their examination, and we personalize it for them. Así que a esto se refiere en el fondo con darle sentido al dolor que tiene la persona. Toman la historia propia de cada persona de manera individual y tratan de darle sentido para que tenga sentido en cada persona. So for every person, their making sense of pain is different because it's personalized to them. Así que muchas veces el darle sentido a la experiencia dolorosa va a ser un mensaje distinto en cada persona porque tiene que ser personalizado para cada individuo. And we use their own words and their own experiences to personalize it. Y tratamos de usar sus propias palabras que han reflejado en nuestra entrevista para poder personalizarlo aún mejor. Excellent. Are you treating patients with complex profile only? Yeah, so I have within my work, I work 3 days a week, and I have a very long wait list. So that means that I only see people with disabling or persistent pain, a huge variety, and it's TMJ, neck, back, shoulder, knee, pelvis, you name it, anything. I use this approach for everything. Excellent. Le estoy preguntando si es que en el fondo esto lo hace ahora en clínica porque tiene solamente pacientes con perfiles complejos y me dice que trabaja solamente 3 días a la semana con pacientes, entonces tiene una lista de espera muy larga
Eso significa que atiende a personas con perfiles complejos probablemente únicamente, pero de cualquier área del cuerpo, y este es el abordaje que utiliza independiente del área del cuerpo involucrada. There was a colleague So, asking if you would comment an experience, for example, with this kind of approach in a person that has patellofemoral pain syndrome. oh yeah, no worries. So what do we know about patellofemoral pain? Well, we know that often you'll see people with patellofemoral pain not use their leg as much. They avoid bending it, they avoid loading it. It becomes sensitized. They develop inhibition of their quads. So it's kind of similar to the profile of the patient or the story that they are telling us. La pregunta está relacionada a lo que comenta Rafael aquí en el grupo, en el fondo que si puede comentar un ejemplo de dolor patellofemoral y básicamente es bastante similar porque son personas que evitan hacer cosas, que han dejado de mover la rodilla porque tienen desconfianza, que tienen inhibición muscular o hiperactividad de otros músculos también, así que es exactamente lo mismo. So the first thing I'd say is let's have a look at your knee. Show me what hurts you. Así que lo primero que trata de decirle es, a ver, echamos un vistazo a tu rodilla, muéstrame qué es lo que te duele. Let me look at how you use it. Déjame ver cómo la usas. And typically what you'll see is that person avoids loaded flexion of the knee. Y típicamente lo que puedes apreciar es que esas personas evitan la carga de flexión de la rodilla. So I'm working with a young man at the moment with who's very disabled from patellofemoral pain, who's fearful of loading his knee. Estoy trabajando, de hecho, actualmente con un paciente que es de sexo masculino y es bastante joven, que tiene miedo de cargar su rodilla. And so he avoids using it. When he gets out of a chair, he puts all the load on one leg. Así que trata de evitar de usarla. Por ejemplo, cuando se levanta de una silla, le coloca toda la carga a la otra pierna. When he goes upstairs, he uses one leg at a time. Cuando sube las escaleras, utiliza una pierna a la vez. And when you ask a patient like that, what is that doing to your leg? If you put your arm in a sling, what happens to it? Y cuando le preguntas en el fondo al paciente que tiene este comportamiento, ¿qué está haciendo eso? ¿Cómo se siente eso con tu pierna? ¿Qué pasa cuando colocas, por ejemplo, una extremidad en un cabestrillo? And he says, I can see the leg is smaller. Y It's él weaker. hasta les puede decir, la pierna es más pequeña, la pierna incluso está más débil. It feels less stable. It feels like it's going to give way. I don't trust it. Se siente menos estable, se siente como que va a ceder en cualquier momento, no puedo confiar en ella. So the question then is, how do you build trust back in that leg? Así que la pregunta entonces ahí debería ser, ¿cómo vuelves a construir la confianza en esa pierna? The first thing is you have to understand that loading that leg will not damage your leg. Lo primero que debes tratar de entender es que cargar la rodilla no va a dañar tu rodilla. That at the beginning it may cause some pain, but as you get stronger, the pain will reduce. En el fondo, al comienzo puede que exista algún tipo de síntoma, pero en la medida en que te vuelvas más fuerte, el dolor va a disminuir. So I started him with very simple activities like stand on one foot, sit to stand, look in the mirror, get your weight even. Así que traté de comenzar con algunas actividades que puedan ser bien generales, que le den más confianza al paciente, que se mira en el espejo, que se pueda sentar y parar, que trate de distribuir el peso de forma más equiparable. Build the strength up on the whole leg through calf raises, through standing on one foot, through activation of the muscles, normalize the way you move. Tratar de volver a construir la confianza en esa pierna a través de algunos ejercicios simples, como las elevaciones de talón, como permitir que se pueda ir normalizando la forma en la que te estás moviendo. Start off with isometric exercises until he completely fatigues his leg. Empieza, por ejemplo, con hacer ejercicio isométrico hasta que se pueda fatigar completamente su pierna. Give him pain in his muscles. Haz que le duelan los músculos. So what happened? Within 2 weeks, this guy's pain dropped. He'd had this for a year. He'd had 2 arthroscopic surgeries. He had months of physical therapy and exercise therapy. He was frightened. He was depressed. He thought his knee was damaged. He thought he wouldn't get better. Así que esta persona en 2 semanas ha tenido una disminución espectacular o sustantiva de sus síntomas. Es una persona que tuvo 2 artroscopías, que ha tenido meses y meses de dolor y de problemas y ahora está viendo ya cambios rápidamente. So within 2 weeks, his confidence improved, his fear reduced, his pain reduced.
his mindset changed around his pain. Así que en 2 semanas ha aumentado mucho su confianza, su mindset o su forma de pensar respecto al problema y respecto al dolor ha cambiado. So, you know, you can explain to someone like this that if your muscles unload your structures, if your muscles are not engaged, you will load your knee more. Le puedes explicar esto a una persona de una forma más sencilla aún. Tus músculos van a generar descarga, van a aliviar la carga de las otras estructuras. Así que particularmente el dejar de usar la articulación va a hacer que la cargues más. Movement and loading makes your knee healthier. El moverte y el cargar va a hacer que tu rodilla sea más saludable. As long as we do it in a graduated way, your body will adapt. En tanto podamos hacerlo de una manera gradual, tu cuerpo se va a poder adaptar. That's an excellent example, Peter. Thank you. Because sometimes we can see the biomedical model where we are trying to treat everyone the same. And we know that different profiles of people, even they have the same diagnosis, the result is going to be different. Absolutely, because everyone's factors are different. Everyone's factors are different. People's beliefs may be similar, but you know, people's lives are different. Absolutely. I'm going to translate that a bit. Le estoy comentando que en el fondo por eso es que a veces podemos tener tantos fracasos cuando tratamos a la gente de una misma manera, y eso es la importancia de poder hacer un abordaje mucho más individualizado, porque si tienes un paciente con disfunción patellofemoral en el que predomina la esfera psicológica y tiene miedo y tiene otros problemas, no hagas nada con tratarlo haciendo ejercicio sin explicarle detrás y que pueda haber un cambio en la experiencia que está cursando. Excellent. Let's see. I'm going to see the chat because colleagues are now asking more. You're welcome, Rafael. De nada, Rafa. Gabriel is asking if you strengthen the back muscles too. What do you say? Yeah, of course. So there's a big difference between, and it depends on the nature of the pain and the functional demands of the person. Me pregunta si también se podría aplicar este abordaje de fortalecer la columna, y dicen que sí, pero que igualmente los perfiles de las personas o la naturaleza del dolor puede ser distinta, depende de sus demandas también. So for example, if the patient's primary complaint is they can't sit, you don't need strength to sit. Por ejemplo, si la queja principal de una persona es que no se puede sentar, no necesitas fuerza para sentarte. But if the patient's complaint is that they're involved in a manual job where they're lifting 40 kilograms, you need strength to lift 40 kilograms. Pero si tienes a una persona cuyo trabajo involucra levantamiento y levantar 40 kilos, ser capaces de cargar, necesitas fuerza para poder cargar 40 kilos. So that's a bit like asking whether you need strong legs to run a marathon. Eso es algo así como preguntar si necesitas o no piernas fuertes para correr una maratón. Of course you do. Por supuesto que sí. Excellent. So I have a man at the moment who he's a manual worker, and his back would spasm every time he started to do repeated movements of his back, repeated bending. Tengo actualmente un paciente que es un caballero que tiene siempre espasmos en la medida en que vuelve a hacer movimientos como por ejemplo flexión o incorporaciones repetitivas. And when he bent, he would hold his back straight like this, and he'd brace his core. Cuando se agacha, mantiene su espalda de esta forma, no es capaz de ceder como a la flexión lumbar y trata de apretar siempre, hacer brace o activar el core, por así decirlo. Now, what I'd like you guys to do, I want you to do an experiment. I want you to stand up. Quiero que hagan un experimento. Veamos a toda la audiencia, por favor, aquí participando. ¿Quiere que se pongan de pie? Veámoslo ahí, que están con la cámara prendida. Put your back in lordosis. Coloquen su espalda como postura lordótica, como postura arqueada. Brace your core. Engage your abdominal wall muscles. Traten de apretar los músculos de la pared abdominal, estando bien erguidos. And lift your chair. Y levanten su silla. Now what I want you to do, imagine if you did that all day. Ahora lo que quiere que hagan es que se imaginen hacer esto todo el día. So he described that his back would fatigue and spasm after doing a few repetitive movements. Así que él constantemente está describiendo que su espalda se fatiga y tiene espasmos después de hacer algunos movimientos repetitivos. Now stand up again. Parece de nuevo.
Now I want you to round your back. Ahora quiere Round it. que redondee su espalda. Bend your knees. Doble sus rodillas. Relax your core. Relaje su core. Lift your chair. Push out of your legs and lift your chair. Empujen con sus piernas y levanten sus sillas. Which one was easier? ¿Qué les pareció más fácil? So for this guy, he needed to learn, he needed to know that rounding his back and relaxing his core and using his legs and making his body efficient allowed him to do his job. Esta persona necesitaba saber que redondear su espalda, usar sus piernas, usar las caderas, restablecer la fuerza de las piernas, le iba a ayudar a hacer el trabajo más fácil. All the information he had been taught through healthcare practitioners to keep his back straight and use his core had created his problem. Así que en el fondo todos los practicantes previos que le habían dicho que mantenga su espalda rígida con el core activo y los músculos clave trabajando, le habían mantenido la espalda rígida finalmente. So for him to go back to his job involved not just strengthening, but to teach him to use his body efficiently. Así que en el fondo el trabajo para la casa de esta persona o la terapia se tiene que basar de alguna manera en enseñarle a usar su cuerpo de una manera más eficiente. So there's a difference between overprotecting a body part and strengthening a body part. Así que hay una diferencia entre sobreproteger una parte del cuerpo y fortalecer una parte del cuerpo. You can guard a region of your body and those muscles will test weak. Podrías pensar en el fondo en cómo generar más actividad muscular y cómo evaluar de alguna forma la debilidad de algunos otros músculos. And often what we see with people in pain is that they overguard something, which means they co-contract those muscles around the painful region. Could you please repeat the last sentence? I was just typing an answer. Sorry, Peter. So often with people in pain, we see more co-contraction or overprotection and an inability to relax the muscles and use the muscles efficiently. Así que muchas veces lo que vemos en las personas con dolor persistente es que están sobreprotegiendo o hiperactivando algunos músculos en particular y eso hace que puedan usar su cuerpo de manera menos eficiente. So I use the analogy with patients of someone who gets writer's cramp, who over clenches the pen when they write. Por ejemplo, pienso en darle un ejemplo a las personas cuando tienen que hacer algún tipo de escritura y que hacen una sobrepresión en el lápiz cada vez que están escribiendo. So more is not better. Así que más no es mejor. Excellent. That metaphor of the clenched fist, I also found it amazing to understand some things like this. So helpful. So what do you So say? helpful for patients. What do you say to the colleagues that are still trying to pursue the activation of the transversus abdominis? Good luck. La pregunta es, ¿qué le diría a los colegas que todavía están persiguiendo la activación selectiva del transverso abdominal? Simplemente respondió, buena suerte con eso. Amazing. That's the message that I wanted to hear. We're trying to change things here in South America. I know that everyone here is reading your papers as well. So It's crazy. I used to do that 20 years ago. yo solía hacer eso hace 20 años. I used to torture myself and my patients trying to find muscles no one can isolate. Tratando de, así como hacer esta exploración de los pacientes para aislar músculos que nadie puede aislar. Los torturaba para poder buscar esas capacidades y nadie puede hacer ese aislamiento. What It's about not normal. It creates hypervigilance. It's not normal, helpful. crea hipervigilancia, no sirve. What about the guys that are trying to palpate multiply? Good luck. Buena suerte también. I think, you know, to be honest with you, I do palpate the back muscles, but what we know from the EMG studies is that when people have pain, they overcontract them. Bueno, lo que sabemos hoy día de la investigación en el fondo, inclusive con electromiografía, es que la gente sobrecontrae cosas. So I spend most of my time teaching people to relax their multifidus. Así que muchas veces lo que tengo que decir es gastar mucho tiempo en decirle a la gente que relaje los multífidos.
And if you think you can palpate the deep multifidus, you're dreaming. You can't. Si quieres pensar en activar selectivamente los multífidos profundos, estás soñando. No se puede. Excellent. There's a question here as well. Do you have like 5 more minutes, Peter? Is it okay with you? Yeah, sure. Absolutely. Yeah. This is my wife asking. Oh, in the field of women's health. very important question. Absolutely. I can't avoid it. A lot of importance is given to transverse abdominal too. But just as with low back pain, are we not giving a signal that the body is fragile in pregnancy as well? Because Yes. we were reading your paper in relation to relaxing, for example, and it's pretty controversial. Yeah, look, look, do you need strong muscles? Yes. Do you need tense muscles? No. There's a big difference between being strong and healthy and fit and active than being guarded and tense and fearful. ¿Necesitas músculos fuertes? Sí. ¿Necesitas músculos tensos? No. Así de simple. Hay una gran diferencia entre esos dos conceptos y tenemos que buscar que la gente deje de tener miedo. So, you know, we've done a lot of research around people with pelvic pain, and women with pelvic pain have this belief their pain is because their pelvic joints are unstable. There is no evidence for that. Hemos hecho mucha investigación en el dolor pélvico en mujeres y de hecho muchas veces las mujeres creen que sus dolores pélvicos se relacionan a que la pelvis es inestable y no hay nada de evidencia de esto. So what that belief does is it makes people fear and overprotect their pelvis. Así que lo que hace esa creencia es que la gente tenga miedo y que se vuelvan sobreprotectoras de la pelvis. And if you think of the muscle groups that can do that, that will be the pelvic floor, the gluteal muscles, and the abdominal wall. Así que si piensas en los músculos que son capaces de hacer eso, pueden ser los músculos glúteos, los músculos del piso pélvico, los músculos de la pared abdominal. And the EMG studies that I've been involved in and other researchers have shown that the muscles around that area become overactive, not underactive. Y de hecho lo que muestra la investigación es que en estos casos, con otros investigadores que está involucrado Peter en investigación con electromiografía, muestran que los músculos en esa región tienden a ser sobreactivos, no hipoactivos. But that doesn't mean you don't need strength. Pero eso no significa que no necesites fuerza. So a pregnant woman obviously needs strength because she's going to carry a baby. Yeah, absolutely. And you need a muscle. A healthy muscle can generate power and relax. An unhealthy muscle holds tension. Así que yo le estoy comentando entonces que por supuesto que una mujer embarazada con mayor razón necesita fuerza porque tiene que poder acarrear y hacer labores que involucran un cambio en fondo en la carga, por así decirlo también. Y me dice que sí, que lo que necesita es fuerza para poder acarrear y moverse y no necesita músculos tensos que estén todo el tiempo ahí apretados. Excellent. We're trying to aim in that direction as well because my wife works with pregnant women. Very important. I mean, there is so much fear around pregnancy, crazy beliefs, crazy beliefs. Yeah. We know the predictors of pain in pregnancy are a history of pain, distress, poor sleep, you know, depression. Those are the things that predict the system becoming sensitive, not your posture or the mobility of your joints. Así que, bueno, muchas veces hemos tenido algunas creencias erróneas y locas respecto al dolor, y este también es un buen ejemplo porque en el caso de la pelvis, el predictor del dolor de pelvis en las mujeres es el haber tenido un dolor previamente. Y además de eso también los niveles de angustia, de depresión, no necesariamente algo que se relacione a algún problema biomecánico o de tejidos, por así decirlo. So we have such an important job to just stop the nonsense in the beliefs around pain. Así que tenemos un trabajo muy importante, primero que todo, que se debería destinar a evitar las cosas que no tienen sentido en relación al dolor. Amazing. One last one. What do you say? Is it okay? Yeah. This one is the first that I'm reading right now. I think some of the colleagues must wait. But what can we do as clinicians to help not spread the concept of too much medicine in musculoskeletal practice in relation, for example, with the editorial of Chris Mayer? We need to empower people to be in control of their health. Tenemos que empoderar a la gente para que estén en control de su propia salud.
So that's about building people's confidence to have effective strategies to manage their own health. Así que eso se trata de alguna forma de darle confianza a la gente, de que puedan tener estrategias para poder gestionar de alguna manera su propio estilo de vida y salud. We also need to be very honest with people as well, because often what happens in our health system is we promise cures, but there is no evidence for cures. Así que también tenemos que ser muy honestos con la gente, porque lamentablemente muchas veces se prometen curas, pero no tenemos curas. So pain is a common part of human experience. Así que tenemos que entender que el dolor es una especie de camino en común de las experiencias del ser humano. But to be disabled by pain, to become distressed by pain, to have your life negatively impacted by pain, that is not good. Pero el verse discapacitado por el dolor, el que tu vida se vea influenciada negativamente por el dolor, eso es lo que no es bueno. So I see my job is teaching people to be empowered to self-manage their own pain, to engage with work, activity, healthy living, manage their whole health. Así que de alguna forma en este empoderamiento que le entrega a las personas es de alguna forma a través de que se vuelvan más activos, de que tengan más estrategias para poder hacerse cargo de gestionar su salud. So I see myself more as a health coach rather than a treater. Me veo mucho más como una especie de coach de la condición de salud de la persona que como un tratante. And I think like with any coach, you don't finish your job. You know, it's important that you review people when they feel like they lose control or when they have a pain event and they're frightened. Así que así como un entrenador también, no es que le vayas a perder un seguimiento a la gente, sino que también les puedas permitir hacer un seguimiento cada vez que pierdan el control o que tengan, por ejemplo, algún tipo de temor con lo que les está pasando. So I saw a question there. Someone said, are we physical trainers? No, we're not just physical trainers. We're cognitive trainers. We're emotional trainers. We're lifestyle trainers. We're physical trainers. We are people who build confidence back in the human body and the way it's designed to work. Así que aquí leyó también la pregunta que dice, entonces, ¿somos entrenadores físicos? Y dice que no somos solo entrenadores físicos, somos entrenadores cognitivos, entrenadores emocionales, tratamos de construir la confianza en la gente para que puedan recuperar sus vidas y el movimiento. So we need a broad set of skills. Así que necesitamos una amplia gama de habilidades. We have to be excellent communicators. Tenemos que ser excelentes comunicadores. We've got to be good diagnosticians. Tenemos que ser buenos diagnosticadores. We have to be brave enough to be honest with people. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para ser honestos con las personas. And we shouldn't overpromise. So we have to explain that for some people, this is a long journey. Y no deberíamos hacer promesas de sobremanera. Tenemos que explicarle a muchas personas que esto va a ser un camino largo. And we need to maybe link their family in to support that journey, because for some people it's really, really tough. Y tenemos que buscar una forma de que también a veces incluso se pueda meter la familia para que participe, porque para algunas personas esta jornada y este camino puede ser muy duro. And we need to communicate effectively with their other health teams so that they have a consistent message. Y también tenemos que ser capaces de comunicarnos con el resto del equipo de la salud, sorry, porque también tenemos que entregar un mensaje consistente. And that sometimes is simplifying the things that we are doing, and not maybe trying to look for... We've made pain so crazily complicated, you know, with these, you know, you think of the ridiculous models around that we've created around assessment and treatment. I mean, I look at how complicated I made my life in my early career. De alguna forma yo le comento que en el fondo de eso se trata de simplificar lo que estamos haciendo nosotros por las personas, no sobrecomplejizarlo. Y me dice que sí, existen tantos modelos lamentablemente que de alguna manera han sobrecomplejizado todo lo que hacemos, que han hecho nuestra vida mucho más difícil en nuestras carreras, y muchos de los que están aquí entienden perfectamente a qué se refiere. I spent years trying to isolate muscles and identify movements at a joint level. Crazy stuff. He pasado años de mi vida tratando de aislar músculos ahí, palpando algún nivel articular específico, trying to find the hypermobility. Crazy, crazy. Tratando de buscar la hipomovilidad, una locura.
And you forget there's a person at the center of all of this. Te olvidas que hay una persona en el centro de todo esto. So I think it's going to be the last question for you, Peter, and I'm going to read. There was a colleague that said something about chiropractors and osteopaths. So let's bring it up a little bit of a spice. What are your thoughts of that? Look, I think chiropractic, well, it depends. Like, you know, if you're telling someone you can find joint asymmetries and subluxations on a scan and correct them by cracking a joint, it's absolute bullshit. La pregunta tiene que ver con uno de los colegas que quería saber cuál es su opinión respecto a la osteopatía y quiropraxia. Dice que los quiroprácticos, si se están enfocando en encontrar las subluxaciones, lo que aparece en una imagen y que ofrecen un cuidado con las manos que lo puede corregir, es pura mierda. But physical therapists have fitted into this as well by telling people that asymmetries and postural and, you know, muscle, these changes are also a cause of pain. So we are not immune to this bullshit. Pero no se pueden todos jactar de lo que está diciendo, porque la verdad es que como kinesiólogos no nos podemos librar de este problema también. Son demasiados los clínicos que justifican sus intervenciones en la postura y en estupideces como esa, así que no nos podemos librar de esa mierda y tenemos que hacer algo al respecto. And there are parts of physical therapy that will tell you that you can identify asymmetries in the pelvis and in ribs and in spinal structures. It's not true, and we need to stop doing that. It's not, it doesn't build up our profession, and it increases the sense of the vulnerability of the body in our patients. Van a seguir escuchando profesionales que siguen vendiendo la idea de que pueden detectar cosas con las manos, hipomovilidad, diferencias, por ejemplo, en los posicionamientos que tiene la pelvis y cosas de ese estilo, y sabemos que sencillamente eso no es verdad. Tenemos que dejar de alguna manera de seguir traspasando esta vulnerabilidad a la gente, porque si siguen creyendo eso y si seguimos nosotros enseñando eso, la gente todavía lo va a manifestar. Those messages can be harmful. Esos mensajes pueden ser dañinos. And, you know, we know that the most important thing we can do before we do anything is not to create harm for our patients. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener clarísimas antes de que hagamos cualquier cosa es que no tenemos que lastimar a nuestros pacientes. Sadly, it's about business, not health. Tristemente, muchas veces se trata de un negocio, no de la salud de las personas. Something to think about, I think. Also, these guys are really amazed with your talk. Me as well. It's been an honor, Peter. I really appreciate it because you didn't even know me before. So thanks for answering the Twitter. And it's been a pleasure. A real honor. Look, you know, we spend a lot of time trying to put out as much health information as we can, which is why we make everything we do free. We don't, you know, we have a great interest to try and change the understanding of pain across the world. So that's why we put information on our websites. We put out YouTube videos. I don't know if you've seen the back communication quiz. I don't know if you've seen that, but I can send you some links to some information. Absolutely. I can share them with my colleagues then. We have a podcast. I don't know if you've seen that. Yeah, I've heard about that. The Empowered Podcast in Spotify with Kevin. Yeah. Sí, So I'm going to translate that also. Hay muchas cosas que está haciendo. Si se dan cuenta, la mayoría de las investigaciones que tiene Peter son todas gratis, así que es cosa de que lo busquen. Va a aparecer un montón de información útil para la clínica, fácilmente aplicable. El mayor interés que tiene Peter es que todos seamos mejores en lo que estamos haciendo y que de alguna manera seamos capaces de reducir todo el miedo que tiene la gente, los gastos en salud y la demanda que significa el vivir con dolor de espalda. Así que métanse al Spotify, busquen el podcast que se llama Empowered Beyond Pain. I think that's the name, right? Y está con JP Canero and Kevin Wernley. Y hay como 10 capítulos, I've heard it already, and it's amazing. Yo lo he escuchado ya bastante y ahí habla mucho de su investigación. I know that that's your main interest, and that was my interest also to share this with my colleagues because we're trying to push forward the profession over here as well, Peter. Right. And I think it's important to know that every person here has a key role to play in that journey. Everyone. Y lo que está diciendo también es extremadamente valioso, colegas. Cada persona que está aquí tiene un lugar clave o un rol clave que desempeñar
en este cambio de paradigma. And that's why the infographics that we create as well are often translated into lots of different languages so they can be shared with others. Y eso es también el por qué muchas de las cosas que él entrega como infografía son traducidas a muchos lenguajes para que estén disponibles para toda la gente. If you need help with that, I will gladly help you. Cool. Excellent. So as an outcome measure, as I said before with other colleagues as well, try to smile for the camera, Peter, so we can take a picture of this glorious moment. Wait a sec, I'm going to take my cell phone over here. Sonrían todos para este resultado final con Peter. Excellent. Let me pass the screen so I can watch everyone else. So just to say, I have very special memories of spending time in South America. También para cerrar un Wonderfully poquitito, quiero comenzar comentando también, terminar comentando que he pasado momentos maravillosos en Sudamérica. wonderfully generous people, beautiful continent. Gente, So I traveled in Chile, Argentina, Bolivia, Peru. él tuvo la Haven't quite got to oportunidad, Brazil or Mexico. tuvo la oportunidad de viajar a Sudamérica y hay mucha gente que es muy humilde, muy amorosa, muy generosa, está muy contento de haber podido ya pasar un tiempo. Yo lo grabé antes, antes de que admitieran los demás colegas, me contó un poquito de que había estado en Chile ya el año 96, estuvo cerca de 6 semanas viajando por Sudamérica, conoció las Torres del Paine, fue al volcán Villarrica, le gusta mucho la actividad outdoor y Chile le recuerda a Nueva Zelanda. Así que está muy agradecido, no ha tenido la oportunidad de ir a Brasil todavía, pero tendrá ya momento algún día. So I wish you well. Nos desea lo mejor. I hope you stay safe, Peter. It's amazing. It's an Yeah, you honor. too. And I'm going to share this with my colleagues as well because I've been recording and a lot of colleagues couldn't enter. No problem. Take care. Thanks, everybody. Be safe. See ya. Bye. See ya. Greetings. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. ¿Cómo están, colegas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tremendo. De principio a fin. Verdaderamente increíble. De nada, Wilson. Me alegro que hayan podido entrar y que hayan llenado los asientos porque mucha gente se quedó fuera y desde el primer minuto le pedí grabarlo, así que lo voy a tener registrado todo esto de principio a fin. Disculpen que no se puedan dar todas las instancias de preguntar porque el traducir simultáneamente con acento australiano les cuento que no es nada fácil y estar leyendo lo que escriben por otra parte tampoco, ¿ya? Pero de todas formas creo que ya tienen la invitación hecha, el conocimiento se construye entre todos, la información está de todas maneras disponible, como ya saben, los papers están ahí, hay que leerlos, no basta con leer el Instagram, no basta con quedarse con lo que escucharon en una clase, así que la invitación es a ser bien inquietos y curiosos intelectualmente, de que sigamos generando cambios en esta instancia, así que en Spotify, Empowered Beyond Pain, ¿ya? Lo había escrito por ahí en el chat, después lo puedo compartir en el Instagram, es gratuito, es un podcast, está todo en inglés, así que está bastante claro y hay muchos capítulos, así que yo ya escuché la mayoría y hay algunas cosas que se relacionan a alguna población especial, a los mitos alrededor de la espalda y el dolor y muchas cosas de las que ha compartido con nosotros incluso, ¿ya? Bueno, algo para pensar, algo como para reflexionar, para acostarse con la mente más plena, tomando en cuenta lo que ayer nos enseñó Paul Minken. Disfruten este momento, la vida es ahora. Yo estoy contento de poder contar con su presencia y además de que se haya llenado la asistencia porque obviamente no podían haber menos personas aquí con el gran Peter O'Sullivan. Originalmente me había dicho a las 9 de la mañana y iba a ser difícil que todos pudiesen, pero después accedió a hacerlo a las 8 de la mañana de él. Se despertó temprano para poder hacer esto. Así que más mérito aún. ¿Ya? Si tienen alguna duda, algún documento que no hayan pillado por ahí, háblenme por Instagram. Nos seguiremos comunicando y el día viernes tengo esta clase que va a ser a través de la Universidad Católica de Temuco, que es gratuita, está abierta a toda la comunidad. Corran la voz, se tienen que inscribir y son 500 cubos, pero no quedan más de 50. Así que puede ser una instancia para conversar y aprender también. ¿Ya? Saludos a los chicos de Pain Decoded, mis colegas y amigos argentinos y de todo Chile y de Brasil y de todas partes, así que les agradezco que estén ahí. Gracias, Nico. De nada, cuídate, Sergio, Claudio, Francisco, Juan Francisco, Cristian. Hay mucha gente aquí, no nos va a poder saludar a todos, pero buenas noches y recuerden compartir fotos y el hashtag siempre va a ser KINETALKS. Y los que se están quedando por ahí, lo único que les voy a decir es que como que después de esto parece que no hay más.
pero hay más. Eso nomás les voy a decir, así que después voy a anunciar alguna fecha porque estamos ahí en pañales en planificación, pero se viene una conversación ahí plena, interesante, con mi amigo personal, con Chad Cook nuevamente, pero además al mismo tiempo con Eric Hegedus probablemente. Así que vamos a ver, ¿ya? Se me fue ahora con todo este momento y la inspiración haberle preguntado a Peter directamente por Oliver Mosley, pero vamos a tratar de llegar a él en algún minuto. Vamos que se puede y esperemos que pueda acceder, ¿ya? Esto queda registrado, así que una última sonrisa para el video. Todos los que están ahí todavía, los tengo aquí registrados ya para el recuerdo, porque las caritas quedan todas almacenadas acá. Así que veo que está Gracias, por Nico, ahí. te pasaste como siempre. Un abrazo. Chao, No es muchas nada. gracias. Un abrazo, buenas noches para Saludos todos. a todos. Cuídense. Nico. Chao, buenas Muchas noches. Chao, gracias. Nico, gracias. Buenas De noches. nada. Gracias. Chao. Nico. Buenas noches, cuídense. Grande, Nico. La grabación la tengo, más adelante se compartirá. Por ahora, disfruten el momento. Chao. Chao, Nico.